¿Ustedes me escuchan a mí? Perfectamente. Saludar. Perfecto, magnífico. Saludarlo. Y Eduardo Salgado, que está con nosotros. Tocayo, buenos días. Qué gusto. Vamos a arrancar con esta entrevista. Eduardo y Raúl. La producción, me refiero al crudo, a petróleo. La resolución de la Corte Constitucional a ir también a una consulta popular para la explotación de uno de los campos petrolíferos que más tiene petróleo en un año. Su parecer al respecto, Eduardo, y su parecer, Raúl. Para hacerlo dinámico, arranque usted, Raúl, 3 minutos y Eduardo 3. Mira, Eduardo, si me permites, yo le envié un gráfico ahorita, que es más fácil explicar esto en gráfico. Si ponemos el gráfico en la televisión, sí, ok. Se lo mandé a Wendy y también a Eduardo. Sí. Ya. Yo creo que es muy importante ver las consecuencias de esta cuestión, lo que puede pasar, ¿ok? Esto, digamos, por un lado, es comprensible en el aspecto de la ambiente, pero por otro lado, a la economía es un golpe al estómago, a la economía del país, ¿ya? Entonces, lo que yo veo, Eduardo, es que no se sopesan las cosas, ¿ya? No hay un balance, o es lo uno o lo otro, y eso es lo peligroso, lo muy peligroso para el país, ¿no? No ver las consecuencias y tratar de buscar una mediana, ¿no? Una solución, digamos, equilibrada, Raúl. Equilibrada, esa es la palabra. Eso es lo que yo no veo. Ya no hay ganadores ni perdedores. Porque en este asunto, por ejemplo, si se aprueba esta consulta, se van a perder más o menos 55,000 barriles de petróleo, ¿ya? Eso equivale más o menos a 1.200, 1.300 millones de dólares anuales. Y ese dinero va a los municipios, va a las universidades, va a las obras sociales. Entonces, el que está dispuesto a apoyar este tipo de cosas, ¿ya? Tiene que estar consciente, eso es todo lo que tiene que estar. A ver, aquí está, mire. Arriba tenemos la producción, ¿no? Que ha ido cayendo, como ustedes ven. Y yo hago esta es la producción de petróleo, abajo el consumo de derivados, ¿no? En barriles. Quiere decir que cada vez se está achicando más la diferencia entre la curva verde y la curva roja. Ese es el volumen exportable, lo que nos queda para exportar después de usar petróleo para el consumo interno, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, es peligroso porque la producción está cayendo, no sube. De esos proyectos que se hablan no han pasado. Y lo que está diciendo que es posible que en 6 o 7 años perdamos la condición de exportadores. Si a esto le quitamos 50,000 barriles menos, ¿ya? Quiere decir que nosotros en 3 años o 4 años podemos perder la condición de exportadores. Hay que estar conscientes de esta cosa. Y tendremos que importar no solamente combustibles, sino también crudo en ese momento, ¿ok? Eso es una condición muy difícil, ¿eh? Okay. Entonces, yo creo que lo único que hay es que tiene que haber debate de este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? No se puede más decir de un lado, yo quiero que no tocar eso, no tocar eso. ¿no? ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué la producción, aquí está Eduardo también, por qué la producción no se pudo incrementar? El presidente Lasso tenía unas ideas cuando estaba aquí, recordarán Jaime, Ramiro, Luisa, tú que en tu medio, íbamos a aumentar la producción, y la producción está incluso un poquito menor a lo que era. ¿Por qué, Raúl? Bueno, porque se habló era una aspiración, se habló de meta, pero era una quimera, se podríamos decir, ¿ya? Duplicar la producción en 15 años, en 5 años es imposible. Entonces se habló del qué. ¿Por qué es imposible, Raúl? ¿Por qué es imposible? Porque estos proyectos toman 4 a 5 años, ya después de aprobar la exploración es larguísima, lo fácil se ha hecho, ya, y además de eso se hizo esa promesa sin tener ni el dinero para hacerlo, ni la tecnología para hacerlo, ni las compañías comprometidas a hacerlo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos era más una aspiración. Y ahora que se han tratado de elaborar estos proyectos, no, han fracasado. Muchos de estos han fracasado porque no han sido atractivos, otros por problemas administrativos y otros por cambios continuos de los gerentes de Petroecuador, que básicamente no ha salido casi nada hasta ahora. ¿Ok?
Ok, Eduardo Salgado con Jaime Velázquez, siguen por favor. Gracias, Eduardo, y bienvenido, Eduardo. La verdad es que un placer tenerte por acá, y si bien es cierto, las intenciones son buenas, pero la realidad es otra, es decir, estamos cayendo. ¿Cuál sería la solución a futuro? Porque si se cae la producción y nos vamos a convertir, como dice Raúl, en importadores hasta de crudo, ¿cuál es la alternativa que se tiene? Porque no podría pasar eso. O sea, eso es una hecatombe económica para el Ecuador. Muchas gracias a Radio Escuchas de I99 y a ustedes por estar aquí presente o invitado. Yo siempre ligo los temas de petróleo con los temas económicos en mis presentaciones o mis conferencias. Y evidentemente voy a decir que hay falta de liderazgo en el sector energético en especial. Al parecer hay liderazgo en el medio ambiental y queremos ser verdes, pero lo que necesitamos es el verde, el dólar. Claro. Y esos son los ingresos para que mañana o después de 5 años no nos digan, uy, se bajó la producción y como vimos en el cuadro que mostró Raúl Ortiz, vamos a tener que importar crudo, inclusive para refinar. Esa es una locura. Nosotros exportamos productos primarios como el crudo e importamos diésel y gasolina. Y eso es ya de por sí malo, pero imagínense si nos toca importar hasta crudo. Claro. Y para eso hay que planificar y cambiar la matriz energética, como tengo aquí un documento que ya les comento. Entonces, ligando estos temas, yo veo falta de liderazgo en el sector energético, en el Ministerio de Energía y en Petroecuador, para llevar a cabo planes, llevar a cabo licitaciones, porque nos dicen, el gas natural, sí, lo vamos a licitar, después no hay gas natural, pero después sí ha habido gas natural, y mejor lo licitamos desde el año pasado y seguimos en licitación. Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber liderazgo energético y no liderazgo ambiental, que es mi amigo Gustavo Manrique y ha hecho un gran trabajo, pero hasta dónde queremos ser verdes y no vamos a tener ni siquiera para poder tener un presupuesto equilibrado y que puedas tú aportar a la seguridad social, a la salud, a la educación, porque menos petróleo, más impuestos. Este es el tema. Eduardo, comprendo claramente el tema económico. El problema está en que en el Ecuador, lamentablemente, es más, estamos a las puertas de una consulta para ver si explotamos el ITT o una cuestión así, y la posición justamente de los ambientalistas o te diría del sector inclusive de la CONAI es que no se explote los recursos, ya sea de petróleo o minería, que no se explote, o sea, que se quede bajo tierra. No sé cuál es la intención realmente, pero ¿cómo lidiar con ese tipo? ¿Es simple y llanamente liderazgo o hay de por medio algo más que puedas tú hacer desde el punto de vista de cuando llegas al poder? Porque una cosa es, sabemos la necesidad, pero el llegar a explotar el gas o llegar a tomar decisiones que el presidente le tocaría hacer, probablemente no las puede hacer porque la política no... Es que la política tiene que ser bien manejada. No soy político, pero soy lógico. Y aquí no es un tema de que, por el hombre del maletín me gano un voto para cualquier ley que quiera pasar. Aquí es un tema de incentivos, como es la economía, ¿no? La economía es de incentivos. Entonces, por ejemplo, yo visité hace 4 años, porque soy curioso, y fui al Lago Agrio, en Sucumbíos, y vi el primer pozo petrolero ahí. Qué belleza, le mandé una foto. Si pueden poner la foto del primer pozo petrolero de la Texaco en 1967. Todavía no había producción a escala para exportar, pero ya la Texaco estaba aquí. Entonces, pero cuando voy y hablo con el alcalde, porque como digo, hay que ser curioso, ahí está el primer pozo. O sea, lindo, me pareció, o sea, viejo pero lindo. Claro, eso es lo que habían, date cuenta que eso es lo que habían en Santa Elena, ese primer tipo. Pozo. ¿De acuerdo? Parecidas a la forma. Existe, Raúl lo conoce. Existe todavía en Petrópolis, en Salinas. Claro, eso es a lo que me refiero. Entonces, como te decía, si cuando voy y hablo con el alcalde de esta zona, le digo, ¿cuál es tu presupuesto? No se imaginan, $40 millones al año. ¿Qué cosa? ¿Y cuánto de eso es por regalías petroleras? 12 millones, no puede ser, le digo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vas a explotar y las zonas aledañas, ¿no, verdad? Y las poblaciones tienen trabajo y tienen educación y ayuda, y una parte de esa ganancia petrolera va para ellos,
Esa es la manera de decirles a ellos ya, vamos a poder compartir esos ingresos. Correcto. Perfecto, saludo en plataforma mi amigo, hermano de la vida, Javier Segarra, colega desde la sala de redacción. Querido amigo, siga usted, buenos días. Gracias, Eduardo, y buenos días a nuestros invitados que están a esta hora. La verdad que cuando uno comienza a analizar la situación de la explotación petrolera, uno no termina de entender por qué hay tantos inconvenientes en nuestro país. Yo no sé si será por la falta de atención a los sectores de esa zona oriental o porque realmente es un daño para el medio ambiente o no. Yo creo que cuando las cosas se tienen que hacer de la manera más adecuada, se puede de alguna u otra manera establecer parámetros que permitan que nadie se vea afectado. No sé, Eduardo y Raúl, que ya también están en plataforma, nos puedan dar luces, por así decirlo, porque llevo tantos años en esta profesión. Raúl, buenos días. Llevo tantos años en esta profesión y seguimos hablando de lo mismo, y no sé si sea el camino viable buscar un equilibrio en eso, Raúl. Muchas gracias. Sí. Mira, yo lo que veo aquí, a veces es bueno estar afuera del sitio, ¿no? Porque desde afuera tú puedes ser un poco más objetivo y más equilibrado, correcto. Lo que yo veo aquí, especialmente últimamente, es que hay una campaña bien fuerte de la parte ambientalista, es decir, no hagan nada, básicamente. Pero de la parte del Estado, ¿ya? No veo yo del lado de energía o del lado de economía salir afuera y, como dije yo, miren lo que va a pasar. Cuando ustedes vayan a votar a favor de eso, quiero que sepan nada más que están votando por aumento de impuestos, están votando por reducción de ingresos para las universidades, están votando para disminución del impacto social, ¿ya? Que cuando están de acuerdo con la franja esta de la costa, quiero que sepan que están de acuerdo que no va a haber el desarrollo del gas natural en esto, no va a haber, ¿ya? ¿Ok? Y con eso va a haber menos trabajo, va a haber menos ingresos. Eso es todo, que se hagan los dos planteamientos. Pero yo veo solamente uno del ambientalista, que se ganan premios, que es un... Entonces, el gobierno está teniendo una posición incoherente. Quiere aumentar la producción, quiere aumentar los ingresos, pero está frenando por otro lado en el oriente y está callado y quiere aparecer como que sí es ambientalista, pero sí quiere también más producción. Eso no puede ser, ¿no? Parecería, Raúl, entonces que faltan decisiones políticas, independientemente de los gobiernos, faltan decisiones políticas. Bueno, más que políticas, también proactividad en el mensaje para que la gente comprenda que lo uno viene con lo otro. A esos estudiantes de la universidad, con todo respeto, que van a votar, quiero que ustedes sepan, ¿ya? Que al basar esto, va a bajar las contribuciones a las universidades, van a bajar el número de cupos para estudiantes. Eso es todo. Por ejemplo, yo veo esa incoherencia. En Colombia no hay esa incoherencia. En Colombia el presidente Petro es de izquierda, él paró la producción petrolera, por eso lo dijo en campaña. En campaña dijo él, yo no quiero ya el petróleo. Ha parado la exploración, pero eso fue lo que dijo. En cambio aquí estamos diciendo nosotros, quiero duplicar, quiero aumentar, pero está frenando por el otro lado. Entonces hay una incoherencia muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos más fondos para invertir social o queremos ser campeones de los ambientalistas en el mundo? Entonces, esa incoherencia está matando y eso ahuyenta a los inversionistas, ahuyenta. ¿Me entiendes? ¿Quién va a invertir en Ecuador ya cuando está pasando toda esta cosa? ¿Okay? Pero también aquellos inversionistas, estimado Raúl, que quieran venir al Ecuador por el tema petróleo, se ven frenados cuando también la burocracia petrolera es la que frena, y me refiero a los trabajadores, ¿o no? Bueno, sí, todo. El Ecuador, disculpen la palabra, me da pena decirlo, es un paria para los inversionistas petroleros ahora. Antes Ecuador estaba en la lista, porque todas las compañías grandes, yo estoy acá en Houston, tiene los países preferidos, ¿no? ¿A dónde ellos van a hacer? Ecuador ha salido de todas esas listas, ¿ya? Esto lo digo yo porque yo fui vicepresidente justamente de desarrollo comercial, ¿no? Entonces teníamos áreas de enfoque, se llaman. Ecuador ha salido de todas las áreas de enfoque por todos los problemas que habíamos hablado antes. Y si a eso, los problemas burocráticos, los problemas de corrupción, le agregas los problemas ambientalistas, que no se puede hacer nada, pues por amor de Dios, ¿ya? Y si decimos que todas estos proyectos están cayendo, es porque son proyectos difíciles, carísimos.
Entonces eso requiere mucho más escrutinio, ¿ya? Más plata, más, y compañías frían fuertes y esas compañías no quieren saber nada de Ecuador. Entonces esto es un círculo vicioso que nos va a llevar a, como dijo, la palabra la dijeron, es muy dura, por eso, a una hecatombe comercial. Si se caen los 50.000 barriles, ya la producción está ahora en 30 o 20.000 o 30.000 menos que antes. Puedes terminar en 400.000. Y el consumo, ustedes viendo la curva del consumo que va subiendo, ¿ya? Entonces se van a encontrar antes, pues. ¿Ok? Entonces, yo no creo que sea explicado ese tipo de cosas. Eso debe de ser parte de una explicación del gobierno solamente para que balanceen. No le decir no voten o voten por esto. Balanceen. El que vota por esto está dispuesto a que le suban los impuestos, está dispuesto a tener menos, está dispuesto. Entonces, eso yo no veo en Ecuador. No lo veo. De acuerdo, estimado Raúl. Eduardo, ¿usted cree que entonces sí se puede dar el giro políticamente para poder atraer la inversión, Eduardo? Por favor, repite, que no se escuchó, hubo como una... ¿Puede repetir el mando? Sí, le decía a Eduardo Salgado que si esto se puede revertir o puede darse un giro para poder que esa inversión pueda venir o no. Pero claro, hay, algo bueno que hay que reconocer, lo bueno que hace el gobierno, por ejemplo, es este canje de deuda para el tema, otra vez, medioambiental. Vamos a ahorrar 1.000 millones con 600 millones de nuevos bonos y pagaremos 1.600. Pero también se puede hacer este tipo de mecanismos para atraer la inversión extranjera. Y en el caso de la matriz energética, tenemos aquí hasta un estudio que se ha hecho por parte del gobierno, o lo ha contratado para el cambio de la matriz energética, y no solo para utilizar gas natural o ver sus posibilidades, sino también más petróleo y sino también las energías alternas. Entonces, claro que se puede, todo se puede si hay voluntad y liderazgo, pero en mi criterio el liderazgo tiene que venir del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? A él es el que más le interesa. Él debe liderar por el tema de ingresos y de inversión extranjera. Inclusive hay un secretario de alianzas públicos-privadas que debería trabajar de la mano con Pablo Arosemena, y sé que están trabajando, pero no están haciéndolo a la velocidad que necesita el país, para decirle al país, esto vamos a hacer, este es el cronograma, y así es que cómo va a bajar el riesgo país, porque ese es otro problema, no viene inversión y no baja el riesgo país. Gracias, de mi parte en el panel continúa, ¿no? Por favor, Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Eduardo. Sí, yo tengo una pregunta para Eduardo también, y esta tiene que ver con este estudio hecho por Deloitte, que ha sido contratado por el gobierno nacional, respecto a la conformación de la matriz energética, y en ese contexto, y de acuerdo a lo que señala este estudio, ¿cuál es el nivel de participación o de presencia o de extracción de uso del gas natural? Bueno, es muy bajo. Como conocemos, apenas se produce 20 millones de pies cúbicos por día, cuando el potencial, según lo que ha dicho Raúl y otros expertos, es hasta 600 millones de pies cúbicos por día. Pero evidentemente hay interesados en venir, he conversado con un par de interesados, pero temen el tema de la seguridad jurídica, pero bueno, eso se puede arreglar o resolver con los temas contractuales y la Corte de Haya y este tipo de arbitrajes internacionales. Pero tiene que haber otra vez el liderazgo y la decisión de explorar el campo amistad, por ejemplo, que significaría un gran crecimiento para la provincia del Guayas, ¿no? Y significaría la creación de empleo y traer tecnología nueva, moderna, con empresas grandes como la Shell. Por ejemplo, Ecopetrol se asocia con Shell para producir gas natural, se acaba de asociar. Entonces, ¿por qué no Ecuador? ¿Por qué no Petroecuador? Claro, porque tiene que haber una reinvención de Petroecuador que no ha habido. Y por ejemplo, tenemos aquí ya estudios, hasta un mapa estratégico en este estudio de la Deloitte de infraestructura principal del Ecuador. Hay que se produce turbocina, gasolina, gas LP, diésel y combustibles que debemos ir reemplazando poco a poco, porque el diésel es contaminante y de eso debería estar preocupado el ministro de Medio Ambiente, de no producir, no importar tanto diésel, no quemar tanto diésel, ¿no? Ok. Raúl, una pregunta final de mi parte para usted. Usted
ha dicho esta mañana que podríamos estar a puertas en breve, en pocos años, incluso de ya no tener que más petróleo extraer e incluso tener que importar crudo. Mi pregunta es esta: ¿cuál sería el destino o la suerte que puede correr el Ecuador si simplemente dejásemos de pensar y de que nuestra economía se sustente propiamente en el tema petrolero? Se lo pregunto en función de que, por ejemplo, Costa Rica vive del turismo. Aquí en el Ecuador, incluso durante el gobierno del expresidente Correa, se construyeron un montón de centrales hidroeléctricas. Y si es por el tema energético, se supone que ya por ese lado estaríamos salvados. ¿Podría el Ecuador pensar en vivir y en desarrollar su vida, su economía y su progreso sin el petróleo y sin la extracción de otros productos como el gas natural? Muchas gracias. Muy buena y muy profunda su pregunta, ¿ya? El asunto es de que la transición energética, eso que estamos hablando, ¿ya?, tiene que ser gradual, ¿ya? Tiene que ser planificada, ¿no? Yo lo que veo en Ecuador, con todo respeto, no hay planificación estratégica. Estas cosas se hacen a la sordina y vienen cada ministro y cambia, y cada gerente de Petrocor y cambia. Ahora, si usted me dice, ¿se puede reemplazar? A corto tiempo no, a largo plazo sí. Son 15,000 millones de dólares, pues. Y el turismo no se compara en volúmenes, estamos hablando, ¿no? Ayuda. Ahora, para también, usted va a decir, Raúl es pesimista. Bueno, Costa Rica tiene una mucho mejor imagen que Ecuador en el aspecto de seguridad, ¿ok? Entonces, si usted está viendo que todo el mundo aplaude Costa Rica, ya les encanta Costa Rica, es el paraíso, y acá la misma embajada de Estados Unidos, el departamento de Estado, dice no vayan a Ecuador o no vayan a estos sitios porque están peligrosísimos, el crimen está... Entonces, como usted puede ver, hay obstáculos por todos los lados. Entonces, la transición sí debe de haber, pero moderada. Y finalmente, cuando se hablan de los recursos alternos, tienen que ser económicos, ¿ya? Porque se está hablando ahorita, por ejemplo, de traer a ciertas plantas de energía rápido importadas. Se está hablando de una posibilidad de que salga 40 centavos el kilovatio hora. Entonces ahí también le digo, si tú quieres la transición a un precio 7 veces más que la hidroeléctrica y estás dispuesto a pagar más en tu energía, porque ustedes pagan eso, ¿ya? Pagan eso en sus cuentas de luz. Entonces, ese es otro equilibrio, de que la transición tiene que ser también, no solamente en principio, sino que también ser económica, porque el país es país pobre. En Estados Unidos, en Europa, están subiendo porque hay un subsidio enorme, trillones de dólares. Ecuador no tiene ese subsidio para subsidiar. ¿Y cómo es el subsidio? Dice, bueno, el Estado no subsidia. El Estado no subsidia, pero el consumidor sí subsidia, pues, cuando te sube la cuenta de energía de 12 centavos a 15 o 18 a 20 centavos. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una planificación estratégica que no existe. Y si no se planifica estratégico de cuándo, cómo, quién o cómo se va a hacer, entonces cada ministro que viene cambia, ¿ya? ¿Ok? Las cosas. Entonces, yo sí creo en la transición energética, tiene que ser modulada, tiene que ser a largo plazo, tiene que ser planificada y tiene que ser económica, ¿ya? Tiene que tener sentido económico. Muchas gracias, estimado Raúl. Me indican nuestros operadores que tenemos que ir a una breve pausa, pero es todo. Sí. ¿Sí no tienes pregunta? Es que ya cortamos en estos momentos. Sí. Bueno, queremos agradecerle a Raúl por haber estado con nosotros y pues obviamente próximamente estará nuevamente con nosotros hablando de justamente este tema que es muy interesante para los ecuatorianos, sobre todo es el futuro para poder producir billete verde, que es lo que se necesita para poder comer y sobrevivir, así que esperemos que eso cambie. Así que vamos a un corte. Y la planificación que ha dicho que es esencial, mi querido Jaime, que es lo que nos falta y ha sido siempre la tónica en nuestro país. No hay planificación nunca. Correcto. Para nada. Nos vamos a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos.